Familia, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, de verdad que es un privilegio poder estar acá con todos, con todas. Qué bendición poder estar acá compartiendo la palabra de Dios y para nosotros es una gran bendición estar en este tiempo. Estamos saliendo de la serie del Evangelio de Juan que llevamos casi todo un año estudiando. Hicimos como una serie de sermones intermedios donde estuvo David hace como 15 días y yo hace 8 días. Este también va a ser un sermón intermedio. Digamos que en este sermón intermedio lo que vamos a hacer, lo que voy a intentar hacer es dar como una especie de abrebocas a lo que es la serie de Hechos de los Apóstoles, tratando un poco de ver la parte final del Evangelio de Lucas, que es un evangelio muy profundo, sí, pero no lo vamos a ver todo porque pues ya vimos Juan, entonces pues no, vamos a tocar el capítulo 24, pero no todo el capítulo 24, sino como las dos últimas partes del capítulo 24, en especial el camino de Maús y también la última parte ya de la ascensión del Señor Jesús que está narrando Lucas, el evangelista Lucas lo está narrando. Entonces vamos a tratar de meternos un poquito en esa última porciones del Evangelio de Lucas para poderle dar contexto también a Hechos de los Apóstoles, porque igual es la continuidad del Evangelio de Lucas, es como un brazo donde va a contar la historia ligada al Evangelio. Entonces esto va a estar bien interesante porque pues nos vamos a meter en esto y nos vamos vamos a intentar hilar un poquito haciendo un evangelismo práctico también, no solamente teórico. Si bien muchas de las prédicas son muy teóricas, también pues la idea es hacerlo como una praxis para que esto pueda fluir un poquito y pedirle al Señor que también toque nuestros corazones. Hemos visto en el canal de YouTube que ha venido agarrando un poquito más de flow el tema, entonces está bien interesante. Eh, Está bien interesante, estoy quitando la base de acá porque no me deja ver bien, entonces ya la quité. Ahora sí, ¿estamos? Perfecto. Entonces, son gajes técnicos. Bueno, listo. Hoy la prédica que tenemos se llama Él está muy cerca. Él está muy cerca. Porque, y vamos a hablar de la porción del Evangelio de Lucas, del capítulo 24, del versículo 13 al versículo 35. Eso está muy ligado también a la porción que vimos hace 8 días de Éxodo. O sea, vamos a ver acá cómo los discípulos vuelven a recordar la expectativa o a recordarnos la expectativa que tienen acerca de que venga un Jesús distinto al que vino. Entonces, como que muchas veces nosotros deseamos, no sé si les pasa, que Dios sea diferente, que Dios se acomode como a nuestro status quo y como a nuestras percepciones mentales. Y como que lo acomodamos a lo que nosotros queremos. ¿Sí? Pero Dios no es así. O sea, alguna vez lo hablamos con Laura, con mi esposa. Tratar de meter a Jesús en mi cabeza y ponerlo en lo psicorrígido que soy yo o en lo que es cada uno es muy difícil. O tratar de pensar que podemos pensar, valga la redundancia, de la misma forma en la que el Señor piensa, pues muchas veces Él supera, siempre Él supera nuestra forma de pensar, Él supera nuestras percepciones. Entonces es bien interesante esto y siento que esa porción del Evangelio nos habla de eso, ¿no? Él está muy cerca. Hay veces nosotros sentimos que Dios está muy lejos. Hay veces tú sientes en tu vida que Dios se está alejando mucho, ¿sí? Pero la realidad es que Él no está lejos. Los que estamos lejos somos nosotros, ¿sí? Entonces, sí, yo escribo acá, ellos no sabían que estaban a punto de vivir un encuentro transformador con el Jesús resucitado. Y que este relato nos enseña cómo Jesús va caminando a través de nuestras dudas, como con Tomás. Nosotros lo vimos en la última porción del Evangelio de Juan, cómo Tomás duda, ¿sí? Pero lo lindo de esto es que el Señor se mete en medio de nuestras dudas, en medio de nuestro desaliento, de nuestra desesperanza, y le agrega esperanza, ¿sí? Porque Él nos dice, yo estoy siempre a tu lado, voy a estar siempre contigo, voy a estar siempre cerquita de ti, voy a estar siempre al ladito tuyo, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, muchas veces los que percibimos
o los que sentimos que estamos, que Jesús no está cerca, somos nosotros. Yo sé que Jesús está, pero nosotros somos los que nos alejamos. Entonces, eso se va a tratar de esto, ¿no? Y la propuesta es, Jesús nos encuentra en medio de nuestras dudas y luchas de la vida. Jesús siempre nos encuentra. Jesús siempre está muy cerca en medio de las luchas y dificultades de nuestra vida. Y el primer punto que va a tratar acá es, Jesús está muy cerca. Jesús, ay, me faltan los memes, caramba. Los memes, nuestros fabulosos memes. Bueno, la propuesta, los memes. Qué lindo que Julio se acerca. Siempre, Julio siempre tiene una connotación para mí especial. Siempre Julio tiene una connotación especial. Jugamos mucho con Julio. Y los memes siempre me dan de Julio siempre me dan una apertura para cosas de la iglesia. Tu cara cuando llega tu suegra sin avisar. Tú quieres que esté cerca. O hay veces no quieres que esté tan cerca. Pero esa es la cara. Hay veces viene mi mamá y yo. O Laura, viene mi mamá. Y la cara de Laura. Así somos. O cuando freno muy cerca del semáforo y estoy esperando a que cambie a verde. Eso me pasaba, hay veces. Queda uno así. Así me pasa. ¿Sí? Cerca, muy cerca. Estamos muy cerca. O sea, Jesús siempre está muy cerca. Ese es el contexto de lo que estamos hablando. Ahora sí, a lo que vinimos más vamos y es en serio. Jesús está muy cerca. Lucas capítulo 24, del 13 al 21 dice: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre lo que había acontecido. Sucedió, versículo 15, que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Y me parece impresionante esto, porque miren, versículo 13. Estamos hablando de Lucas, capítulo 24, del 13 en adelante. Entonces, miren lo que pasa. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Entonces me parece interesante que son 2 discípulos que creen en el Señor, ¿cierto? Que por lo menos tienen alguna percepción del Señor Jesús. Y ellos van caminando. Ellos van caminando por el camino de Emaús. Estudiando esto ellos estaban huyendo de la persecución romana. Ellos estaban huyendo. Iban caminando, iban conversando. Le van diciendo: terrible lo que le pasó al Señor, ¿no? Tenaz. Tremendo. Qué cosas, ¿no? Y dice que sobre todo lo que ha acontecido, sucedió, versículo 15, que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Y estaban discutiendo, no, tenaz, tremendo, ¿no? ¿Cómo lo crucifican? La cantidad de sangre que le salió. No sé qué estaban conversando, pero estaban conversando y caminando y el Señor se les atraviesa en el camino. Siento que el Señor le gusta atravesársele a uno en el camino. Yo he venido hablando sobre esto en las últimas porciones. Él se nos atraviesa en el camino. Y como que le gusta atravesarse en el camino de nuestras vidas. Yo no sé si a mi esposa, hay veces mi esposa va caminando tranquila, relajada. Ella no le gusta asumir riesgos. Ella es tranquila, relajada. Y el Señor se le atraviesa en el camino. No es Javier. Es el Señor se le atraviesa en el camino.
Porque a nosotros nos gusta vivir una vida relajada y al Señor le gusta atravesarse en el camino. ¡Tran! Y empieza a andar así con nosotros y empieza a retar nuestra fe. Y siento que acá está, esto es lo que está pasando, ¿sí? Él se les atraviesa en el camino, pero se les atraviesa con un propósito particular. Y eso es a lo que te quiero llevar. Cada vez que el Señor se te atraviesa en el camino, piensa por qué se te está atravesando en el camino. No te está atravesando porque, se te está atravesando porque tiene un propósito particular y especial, porque quiere darte a entender, mostrarte algo que de golpe tú no estás viendo con estos ojos y que necesitan ser vistos con ojos espirituales. Entonces, ¿cierto? Las cosas se ponen complejas, huimos, salimos corriendo, hablamos sobre Jesús, pero no creemos en Jesús. ¿Sí? Eso me cuestiona mucho a mí como pastor, porque yo puedo hablar y pararme acá y predicarles, pero no necesariamente creer en lo que predico o practicar lo que predico. Y eso me cuestiona mucho, porque les digo, yo como pastor hay veces me cuesta practicar lo que predico. Estoy en ese proceso, ténganme misericordia. Estoy ahí, caminando. Entonces hablamos sobre Jesús, pero no creemos en Jesús. Entonces yo estoy en una conversación caminando sobre Jesús, pero no estoy creyendo en Él. Porque ahí lo que vemos es que ellos, le tienen cariño, aprecio al Señor Jesús, pero no creen en el Señor Jesús. ¿Viste? Yo amo a Jesús, pero una cosa es amar a Jesús y otra cosa es creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Son dos cosas distintas. Entonces, tengo que unir mi amar, mi querer, ¿sí? Mi fileos y mi amor ágape, ¿cierto? Con también mis percepciones mentales, con mi análisis de mental y entender, creo en esto. Yo verdaderamente no solamente sé pura emoción, sino que verdaderamente esto trasciende esto y creo en Él, que Él puede hacerlo, ¿cierto? Pero hay veces, hablamos sobre Jesús, pero no creemos en Él, ¿sí? Pero Jesús camina con nosotros en medio de esas ambivalencias de la vida que tenemos. Él va caminando con nosotros en medio de nuestras dudas, en medio de nuestros complejos, en medio de nuestra falta de identidad, en medio de que no entendemos, va caminando, ¿sí? Ekratunto es esto, ¿sí? Entonces dice, es como, y dice en la porción, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Versículo 16, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Entonces me encanta esto, porque eso se llama, la palabra que se usa en el griego es ekratonto, es como fueron impedidos. Alguien les impedía ver, ¿sí? Pero caminar, les impedía mirar más allá. Y acá leo algo de un comentarista bíblico que dice, pero caminar con extraños por los caminos de Jerusalén no debe haber sido inusual, porque ellos caminaron y empezaron a hablar normalmente de eso. Su falta de reconocimiento no se debió a que él fuera un extraño. Esto vino porque Dios les impidió reconocerlo hasta que Dios estuviera listo para que el Hijo fuera reconocido. Entonces, hay veces Dios permite que no veamos para que podamos ver la gloria de Dios. Hay veces Dios no permite que veamos para que podamos luego en nuestras vidas ver cómo Dios se glorifica. No sé si ustedes han escuchado de gente que muchas personas le compartieron, pero gente no escuchaba, ¿cierto? Gente no era receptiva al mensaje, pero en algún momento algo pasó en sus vidas, situación compleja, y ¡prum! Vieron la gloria de Dios, ¿cierto? Y es Dios permitiendo que en momentos determinados corazones sean tratados y transformados para poder recibir el mensaje de Dios. A veces no estamos preparados. Hay veces presionamos mucho para que gente escuche el evangelio, pero gente no necesariamente está preparada para recibir, tenemos que hacerlo, ¿no? Pero gente no necesariamente está preparada para recibir porque están
están siendo impedidos. Y hay veces es Dios, pero también hay veces son las circunstancias de la vida, hay veces son los momentos de la vida, hay veces es nuestro timing que no es. Y por eso nos encanta decir cada vez que le decimos a la gente que repita oración de fe con nosotros, de golpe este sea tu tiempo, de golpe no. Porque Dios tiene su tiempo para con cada uno de nosotros. ¿Sí? Y tiene un proceso de preparación. No es a las malas, no es doblando el brazo, no es que tú tienes que recibirlo ahí. No, suave, va el suave como lo vamos a ver acá. Entonces tenían sus ojos velados y estaban caminando. Versículo 17 dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos, estaban tristes. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Versículo 19, ¿qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces miren lo que pasa acá. ¿De qué están hablando? Él le está preguntando. Él se interesa por lo que hablamos. A veces hablamos mucha carreta. Yo a veces en la oficina hablo mucha carreta. Es impresionante la carreta que hablo. ¿Sí? Entonces esto me cuestionaba porque a veces uno habla mucha carreta. Y el Señor está prestando oído de lo que tú estás hablando, de lo que yo estoy hablando. O sea, si entiendo que Dios está caminando conmigo, debo entender que Él está también atento de lo que yo estoy diciendo y estoy hablando, de mi comportamiento. Y hay veces creemos que mi comportamiento tiene que ser status quo en la iglesia, pero tiene que ser mente abierta afuera. ¿Sí? Entonces, pero acá está caminando Él. Acá está Él caminando conmigo también. Acá está Él escuchando. Estamos bendiciendo. Acá Él también está escuchando. Estoy maldiciendo. No sé si me entienden. O sea, tengo que ser coherente con lo que hago acá, con lo que hago acá. Porque Él está caminando acá y Él está caminando acá. ¿Ya? Entonces, ¿de qué están hablando? Él se interesa por lo que hablamos, por lo que pensamos y decimos. ¿Sí? Pero hay veces llegamos con esa tristeza. No. Miren lo que está diciendo. Cabizbajos. ¿Sí? Se detienen cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dice, ¿eres tú el único peregrino? ¿Eres tú el único que no sabe lo que pasó? Eso fue un escándalo. Nos gusta el chisme. ¿Sí? Sí, viene el juicio de valor, o sea, el prejuicio interno. ¿Cómo puede pasar que este hombre, que es evidentemente como parecido a nosotros, ¿cierto?, no tenga ni la más remota idea de lo que le pasó a Jesús? ¿Quién es este? Eso es lo primero que yo hago, juzgar. Y me encanta esto porque así soy yo. Siempre digo, este man sí que es bien brutico, ¿no? O sea, no entiende, ¿no? No tiene ni idea, está más perdido que una oreja en la frente. Viene el juicio de valor. Viene mi juicio de valor, mi prejuicio delante de otro. ¿Cierto? Entonces, miren lo que está pasando. O sea, esto es algo, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Él era en pasado. Él era. Ya lo mataron. A los que les había declarado el mensaje, lo matamos. No creemos en el mensaje de la resurrección. ¿Qué era Jesús para tu vida? Es mi pregunta. ¿Qué era? Porque puede ser que era hace un tiempo mi Dios, pero hoy ya no es mi Dios. ¿Qué era Él para tu vida? ¿Qué era Él para ti, hombre? ¿Qué era Él para ti, mujer? ¿Sí? Evalúa en tu vida, y yo también tengo que hacerlo, ¿qué era Jesús para mí? Porque hay veces lo tengo como cuando tenía ese fervor en mi corazón, Él era eso. Ahora quizás no lo es, pero evalúalo.
Porque es lo mismo que les está pasando a ellos. Él era cuestionante, ¿no? Porque ellos lo vieron, hablaron con él. Ahora, yo también lo veo. Y yo también muchas veces digo, él era un Dios chévere. Y como que lo digo con tristeza, él era un bacán. Re bacán conmigo. Así él era. ¿Sí? Él era así. Él era así. Una nota, él era así conmigo. Versículo 20. Entonces, los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos, otra vez, la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Tremendo. Esto me parece aún más tremendo. ¿Sí? Esto es, miren, la implicación aquí, se los voy a leer, es un poco extenso. La implicación es que tanto Dios como el pueblo vieron, oyeron y aprobaron las acciones del Señor Jesús. Ahora la pregunta es, ¿eso te pasa a ti en tu vida? Tú ves cómo obra Dios y tú lo apruebas. Ah, me bendijo. Lo apruebas. Tú ves cómo Dios se mueve en la iglesia. Dios se mueve, o sea, podemos dar testimonio nosotros de cómo se mueve la iglesia. Se ha sostenido. Yo hablaba con Laura siempre y les he dicho en las reuniones de revisión de cuentas y de planeación y todo esto, que esto ha sido Dios. Dios dijo, vamos a hacer la iglesia y le ha metido la mano. O sea, la implicación es que vemos el poder de Dios, ¿cierto? Y reconocemos a Jesús, que hace cosas, que se mueve, pero no lo reconocemos cuando pasan situaciones difíciles. Esa es la implicación, ¿sí? Entonces vieron, oyeron y aprobaron las acciones y las palabras del Señor Jesús, ¿sí? Pero Cleofas le echa la culpa a los líderes judíos por la muerte de Jesús. Miren lo que dice, los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenados a la muerte y lo crucificaron. Ahora, esto me parece, voy a hacer una praxis aquí para nuestra realidad colombiana. Solemos echarle la culpa a nuestros líderes religiosos y a nuestros gobernantes por las cosas que nos pasan mal en esta nación. Y no somos responsables de las decisiones que nosotros hemos tomado, tanto en nuestra nación, en nuestras casas y en nuestras familias. Ahora, si hemos tomado decisiones negativas financieramente, le echamos la culpa al Estado, porque subió los impuestos, porque subió las tasas de interés en su momento, ya las está bajando. Pero le echamos la culpa a ellos por lo que nosotros no hacemos y nosotros no creemos. Ellos le están echando la culpa a ellos porque lo mataron, ¿sí? Y solemos tener esa misma actitud. No quiero decir con esto que los gobernantes y los líderes religiosos no tengan responsabilidad con Dios. La tienen. Pero nuestra responsabilidad es mantenernos en nuestra fe. Así nos fallen nuestros dirigentes políticos y así nos fallen nuestros dirigentes cristianos. ¿Sí? Eso lo digo así va pasito, porque golpe algún pastor dirá, uy, ¿cómo va a decir que los pastores fallan? Sí, los pastores fallan, fallamos. Pero usted no puede salir corriendo porque su pastor o su líder amigo falló, porque es humano y va a fallar. Y usted está MFT, mal fundamentado teológicamente. ¿Cómo me vieron ahí? Rápido, ¿no? Rápido y... ¿Sí? ¿Sí? Miren lo que dice, ellos tomaron la iniciativa de arrestarlo y acusarlo. Lo llevaron ante las autoridades romanas. Los romanos compartieron la culpa al llevar a cabo la crucifixión que exigían los judíos. Aquí hay otra prueba contundente de la muerte del Mesías. Su muerte no fue un secreto oculto al público. Su muerte llegó a manos de los líderes muy a la vista del público, quien más tarde tratarían de refutar su resurrección. Y acá yo pongo una pregunta, ¿en quién está la confianza?
¿En los líderes religiosos y políticos? ¿En quién está tu confianza? ¿En tu pastor? ¿En tu pastora? ¿En tu líder? ¿En quién está tu confianza? Y pongo acá, lamentablemente, ponemos la confianza de nuestra fe, de mi fe, no en Jesús, sino en el pastor. ¡Qué horror! ¿Por qué carambas? La responsabilidad de tu fe es tuya, no de tu pastor o de tu pastora o de tu líder. ¿Sí? ¿Qué pasa si ellos se equivocan? ¿Se te desarmó el cristianismo porque ellos se equivocaron? ¿Sí? ¿Dejo botado todo y vuelvo a mis andanzas? ¿Como si nunca hubiese conocido o escuchado acerca de Jesús? Lo único que yo creo es lo que me dice mi pastor o mi pastora o mi líder o mi, no sé, o mi mentor. Estás MFT, mal fundamentado teológicamente. No estás por el camino correcto. ¿Qué pasa si me equivoco yo? ¿Se cayó la iglesia? ¿Sí? Oren para que no nos caigamos. Es una responsabilidad también de la iglesia, orar por sus líderes. ¿Sí? Para que no fallemos, porque somos humanos. Pero la responsabilidad de tu fe es tuya. No se la eches a otros o a otras. ¿Sí? Miren, le escribo, la muerte de Cristo terminó con la esperanza apostólica. Miren lo que dicen. En este pasaje Cleofas resumió la esperanza de los discípulos de Jesús antes de su muerte. Pensaban que Jesús redimiría a Israel. Lo único para que viene Jesús es a redimir al pueblo de Israel. No viene a nada más. Lo que les digo, mente limitada. Yo soy muy limitado a veces. No, el Señor viene solamente a resolver mis problemas. ¿Sí? Mente limitada. ¿Sí? Redimir es lutró. Y solamente aparece aquí y en Tito 2:14 y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18. Y tiene un fuerte trasfondo en el Antiguo Testamento, ya que aparece 90 veces en la Septuaginta, generalmente con la traducción hebrea galal. Galal es redimir, liberar. Y el contexto de esto era el contexto que revisábamos hace 8 días. Ellos estaban esperando a un Moisés que viniera y los sacara y los atravesara por el Mar Rojo y los pasara al otro lado del Mar Rojo. Estaban pensando en su libertad, liberación, no sé cómo se dice, libertad del Imperio Romano. Ellos no estaban pensando en otra cosa adicional. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Ellos estaban diciendo, pensábamos que Él nos liberaría del dominio. Mira, abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría. Redención, galal, en el hebreo. ¿Y qué significa redención? El término se usa a menudo en el proceso de pagar un rescate o precio para obtener la libertad de un esclavo. ¿Sí? Lucas ve a Israel en cautiverio tal como lo había estado en tiempos de Éxodo. Estaban cautivos. Al enviar a Juan y a Jesús, Dios había repetido el milagro de Éxodo. Estaba repitiendo el Antiguo Testamento. Había pagado el precio del rescate y habían liberado a su pueblo de la esclavitud. ¿Pero de qué esclavitud estaba liberándonos el Señor Jesús? Pregunto allá teológicamente. Del pecado. No era la esclavitud del opresor. Póngale el nombre que usted quiera. Se los dejo para su imaginación. Póngale el nombre opresor que usted quiera. ¿Sí? El precio del rescate y la libertad de su pueblo era Cristo. Pero ellos lo entendían solamente en ese contexto. Que nos libere de la opresión de un externo. Pero ¿qué hay de la opresión de acá? De mi misma opresión, de mi mismo pecado. Yo necesito ser liberado de mí mismo. ¿No?
Yo necesito ser liberado de mí mismo. Porque puedo tener esclavitud de cadenas, pero puedo tener esclavitud espiritual al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es lo que pasa normalmente. ¿Sí? La libertad no fue a través de una victoria militar, cuando el agua les cayó encima a los egipcios, no sé si lo recuerdan, sino a través de la obra en la cruz, pagando el precio de la esclavitud al pecado. Entendámoslo. Él no vino a otra cosa, sino a redimirlos. Galal, redención. Hace un cambio, una sustitución. Él por mí. Él en la cruz del Calvario por mis pecados, que soy una chanda, perdón. Mis pecados los viene y los perdona. ¿Sí? Eso es lo que Él viene. A redimirnos. Redención. Pero miren la tristeza de estos. La esperanza de que Él era quien nos redimía. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Todo esto sucedió. Y 3 días, ¿por qué? Porque el cuerpo ya se estaba descomponiendo. Ya empezaba a descomponerse. ¿Sí? 3 días debería haber dado tiempo a que la noticia llegara hasta muchas personas, pero este hombre que caminaba por ahí no tenía ni la más remota idea de lo que estaba pasando y ellos tenían que explicarle, deduciendo que le estaban explicando a alguien como en dummy lo que tenían que explicarle, pero lo que no estaban entendiendo es que estaban ante la persona de Cristo y hay veces nosotros somos así con Él. Le decimos, venga, yo le explico, papito, a usted. Y es Jesús. Hay veces somos así, ¿sí? 3 días fue el tiempo que Jesús fijó para su resurrección de entre los muertos. Al 3er día. Y ellos le están diciendo, es más, ya hace 3 días que sucedió esto. Ahora, voy al segundo punto. Qué pena que este punto era largo, pero es que tenía mucho contenido teológico interesante que había que explicarlo. Segundo, necios y duros de corazón. Es el segundo punto. Lucas capítulo 24, del 22 al 25. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se le había aparecido unos ángeles a quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces me parece impresionante. Dios nos da toda la evidencia, porque les da la evidencia a todos sus discípulos, nos da evidencia a nosotros diariamente, pero nosotros seguimos dudando. Tú y yo seguimos dudando, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que tú sí eres real? Yo a veces me despierto y digo, Señor, ¿será que tú sí eres real? ¿O eres pura ficción? ¿Sí? No sé si te cuestionas eso. Y dudamos y dudamos y dudamos. Dios nos da toda la evidencia, pero dudamos. La tumba estaba vacía. ¿Qué dijo él? Que no iban a encontrar el cuerpo, que él iba a resucitar. Al 3er día resucitaré, les dice a ellos. Entonces la tumba está vacía, como dijeron las mujeres, pero no estaba Jesús. Entonces, ¿en dónde está Jesús? ¿En dónde está Javier? Yo jugaba eso cuando era chiquito. ¿Sí? ¿En dónde está Jesús? Está con nosotros y no nos damos cuenta. Estaba con ellos. ¿Y dónde está Jesús? ¿Desapareció? Estaba con ellos. Estaba con Pedro en la barca. Ahí, haciéndole, no en la barca, estaba con Pedro haciéndole el pescadito y el pan. ¿En dónde está Jesús? Te pregunto, ¿en dónde está Jesús en tu vida? ¿En dónde está Jesús? ¿Sí? Está con nosotros y no nos damos cuenta. Camina con nosotros, está en medio del carro, en medio del tráfico colapsado de la amada Bogotá. Está en medio de las dinámicas con niños, está en medio de las dinámicas de enfermedad de nuestras familias, de nuestras dinámicas de enfermedad, de nuestro dolor de cabeza, de nuestro dolor de estómago. Está en medio, está ahí. ¿En dónde está Jesús? Y miren, versículo 25, qué torpes son ustedes, les dijo,
y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Evidencia tenemos, se llama la palabra de Dios y no creemos en la palabra de Dios. Es un lindo libro para tener al lado de la puerta cuando llegue alguien en el Salmo 91. Hermoso. Pero no creemos en lo que dice el contenido bíblico. Los profetas habían predicho tantas cosas de Jesús. El Antiguo Testamento no hace otra cosa que hablar de Jesús. No hace otra cosa. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios hace referencia a Cristo. Entonces estás hablando con Jesús y no te has enterado de que estás con Jesús. Y entonces él dice, qué torpes son ustedes, les dijo. Esto es, qué tardos de corazón para creer todo lo que ha dicho los profetas. ¿Sí? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Entonces él empieza a enseñarlos. ¿Sí? Pero entonces él nos llama la atención y nos dice que necios, somos necios. Es como mi mamá diciéndome, no seas necio, Javier. Soy necio muchas veces, demasiado necio, soy muchas veces necio, terco como una mula. ¿Sí? Necios, tal como Pablo se refiere a sus lectores en Gálatas capítulo 3 versículo 1 al 3. Necios, necios y duros de corazón. Tenemos la evidencia. Ellos la tenían también y no la creían. Y todas las escrituras señalaban, Salmos, el Salmo 119, Isaías capítulo 53. De hecho, él arranca su ministerio cuando llega a la sinagoga y ¿qué rollo saca? Isaías 53. ¿Y ahí de qué habla Isaías 53? De la kenosis de Dios, de la humillación de Dios. Y no lo entienden. No lo entendemos. Entonces, Él nos enseña, a pesar de ser necios y duros de corazón, Él sigue insistiéndonos y insistiendo en nosotros y capacitando nuestros y tratando de capacitarnos. Él no se da por vencido a pesar de tu necedad. Eso está brutal. Él no se da por vencido a pesar de que somos necios y torpes y duros de corazón. Yo vuelvo a decirles lo mismo. Yo del Señor Jesús los había mandado a freír hace mucho tiempo, espárragos hace mucho tiempo, pero así no es Él. Él tiene paciencia con nosotros, conmigo. Miren que yo pienso en que yo los mandaría a freír espárragos, ¿cierto? No estoy dando gracia de la gracia que Dios me ha dado. Ahora, Él sí me da gracia y derrama gracia sobre mi vida, a pesar de mi duro corazón, porque les reconozco que yo tengo un duro corazón, que todavía le falta creerle más a Dios. Entonces, necios y duros de corazón, ¿en dónde está Jesús en tu vida? Para que trate ese duro, terco y necio corazón. Para reflexionar, punto 3. Arde nuestro corazón. Lucas capítulo 24, el 28 al 35 dice, al acercarse al pueblo a donde se dirigía, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, pronto será de noche, así que entró para quedarse con ellos. ¿Sí? Entonces me parece interesante que Jesús dice, chao, nunca cambien, ya se quería ir, ¿sí? Como que bueno, ya me despido, nunca cambien. Y ellos le dicen, no, quédese con... O sea, está tan buena la conversación. Es que cuando uno se mete en una conversación con Jesús, yo no sé si ustedes quieren salirse de esa conversación. Hay veces hay momentos de oración muy intensos que uno quisiera quedarse ahí, pero uno tiene que trabajar, uno tiene que hacer cosas. Pero hay veces uno no se quiere salir de ese mood de conversación con Jesús, como de ese momento de intimidad con Dios. ¿Sí? Entonces, los dejaría ir a casa y continuar el viaje. Ya fue suficiente, mucho por hoy, nos vemos en otra ocasión. Pero estos discípulos no aceptan nada de esto y le dicen, ven, quédate, ya está de noche. Tienen una buena excusa para tratar de convencer a este hombre, que no saben que es Jesús, de que entre a su casa y se quede con ellos.
¿sí? Al lugar donde ellos se van a hospedar, ¿sí? Entonces, este hombre no tenía un lugar donde hospedarse, pero estos sí tenían un lugar donde hospedarse. Entonces, entra y continuemos la discusión, entra y continúa hablando, entra y continúa. Me gusta porque ya hay algo que está pasando acá con estos hombres, hay una sensibilidad, ese velo se está rompiendo de a poquitos y hay una sensibilidad y ven, invita a Jesús a tu casa, invítalo a que se quede contigo. Estos lo invitan y yo debería tener también esa intencionalidad con Jesús. Invítalo, yo quiero que mores en mi casa, yo quiero que habites en mi casa. ¿Sí? Versículo 30. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían unos a otros, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaban las escrituras. Y me encanta esto, porque él se revela a través de algo que normalmente hacía. Él es el anfitrión. Dense cuenta de que él entra y se sienta a la cabeza, toma el pan y toma el vino, símbolos de su sacrificio en la cruz del Calvario, los parte y los entrega. Y ahí se revela a estos hombres enceguecidos y se les cae el velo. Esto es impresionante. Esto me encanta porque Él se nos revela, se les revela a ellos. El corazón arde con la presencia de Jesús en nuestras vidas. Yo no sé si les pasa, pero cuando uno tiene tiempo de intimidad con Jesús, arde el corazón. Cuando tenemos la Santa Cena, es por eso partimos la Santa Cena, porque miren lo que Él hace. Él es el anfitrión, no es el pastor el que está recordando eso. Nosotros somos solamente un mecanismo. Cuando partimos la cena del Señor, cada vez que nos reunimos, estamos recordando la muerte. Él les está diciendo a estos discípulos en pocas palabras, ¿recuerdan lo que les dije en la cena? Yo me voy a ir, pero no me voy a quedar colgado en una cruz. Voy a resucitar y se les abren los ojos, ¿sí? La claridad, con la claridad y el amor con el Señor, con el que el Señor Jesucristo les habla a estos hombres que no entienden y no entendemos su palabra. Y me encanta que cada vez que yo le decía a David la vez pasada, le decía, una de las cosas más bonitas y de mayor responsabilidad del servicio cristiano es la Santa Cena. Porque no estamos recordando cualquier cosa. Estamos recordando que Él no se quedó en una cruz, ¿sí? Ellos estaban cegados, ¿sí? Ellos necesitaban claridad, necesitaban fe. La fe en la resurrección dependía de algo más que la presencia física y la vista física. Dependía de la presencia espiritual y de la vista espiritual. Esto se produce cuando recordamos en la Santa Cena. Esto nos trae a la memoria esto y esto es como que cala en nuestro corazón recordar que esto pasó. ¿Sí? Arde nuestro corazón. Y la pregunta que te tengo hoy es, ¿arde tu corazón por Jesús? ¿Arde tu corazón o es un saludo a la bandera cristiana? Podemos tener saludos a la bandera. Y de hecho tenemos muchos como cristianos. Ahora, versículo 33, mire lo que dice. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y me encanta esto porque dense cuenta que acá estaban los 11 reunidos. Estos discípulos eran otros discípulos aparte que creían en el Señor. Porque los 11 estaban reunidos, pero los demás que creían ahí a medias salieron corriendo y se dispersaron. Y hay veces somos así, de los que salimos despavoridos por las circunstancias. Pero cuando entra el Señor a nuestras vidas, ¿qué pasa? El miedo se va. Ellos regresaron donde los discípulos. ¿Qué miedo tienes hoy? De aceptar a Jesús o de recibir a Jesús o de ir
a la meta o a la visión o al propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Comparten su experiencia, lo comparten, no les da miedo. Él quiere revelarse a todos, no solamente a los 11. El evangelio de Jesús no está limitado a unos poquitos. El evangelio de Jesús está abierto para todo el mundo. Y tengo que ser consciente de eso y poder llevar la palabra de Dios a otros. Los 2 de Emaús no fueron los primeros. Estaban las mujeres. Las Marías estaban. Ellas fueron y vieron. Y me encanta cómo Juan lo resume, cómo dignifica a las mujeres. Entonces, Dios está dignificando no solamente a sus 11 discípulos, sino también está dignificando a las mujeres. Y también está diciendo, no solamente estos 11 son míos, sino también otros vendrán. Tú y otros vendrán. Pero tenemos que quitarnos el miedo y empezar a predicar a Jesús. ¿Sí? Los caminantes del camino de Emaús añadieron su testimonio, predicaron lo que era. ¿Sí? Los 2 por tu parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió del pan. Entonces, Jesús está presente con su pueblo, con sus hijos. Cuando recordamos, no solamente en el culto, sino en tu casa, como sacerdote de tu casa, partes la mesa, la compartes con tus hijos, con tu familia. Ahí el Señor está interviniendo y haciendo cosas. Él está obrando. ¿Por qué tienes tanto miedo, tanto temor? ¿Por qué te asusta tanto seguir a Jesús? ¿Por qué te acobardas en medio de las dificultades si Jesús está contigo y Él está tan cerca? ¿Por qué te acobardas en medio de los retos de tu vida si Jesús está tan cerca? ¿Por qué te acobardas? ¿Por qué sientes miedo? Si Él está caminando contigo en el diario vivir de tu vida, en medio de las ansiedades y dificultades de tu vida, ¿por qué te acobardas? No tengas miedo. Jesús está muy cerca de ti. No tengas miedo, ese es el mensaje. Jesús está al lado tuyo, cerquita. Jesús está más cerca de lo que yo puedo estar con Laura. A Laura. Jesús está más cerca a Laura de lo que yo puedo estar con ella. Él está 24/7. Yo no puedo estar con ella 24/7. Él está contigo. No tengas miedo. Jesús está contigo. Jesús está muy cerca. No tengas miedo, te lo repito. Jesús está demasiado cerca a tu vida. Ese es el mensaje. No tengas miedo. Para concluir, yo escribo acá, Jesús está muy cerca al camino de nuestras vidas, de maneras sorprendentes, a menudo cuando menos lo esperamos. Él está cerca, Él está con nosotros en nuestras dudas, Él nos ilumina a través de las Escrituras, Él nos ama y se hace presente en medio de la comunidad, cuando estamos en la comunidad compartiendo la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Él está con nosotros. Como esos discípulos también nosotros podemos experimentar un encuentro transformador con el Cristo resucitado que cambia nuestras vidas en gozo y nuestra confusión en certeza, porque Él está muy cerca de ti y de mí. Él está demasiado cerca. No tengas miedo, no tengas miedo. Él está muy cerca. Él está muy cerca. Esa es la conclusión. Igual que el nombre, Él está demasiado cerca. Y para finalizar, vitalizamos, porque somos vitales, ¿sí? Dice, busca a Jesús en tu camino, en medio de la adversidad. A veces estamos tan inmersos en el camino que no buscamos a Jesús. ¿Sí? Alguna vez alguien me decía, busca a Jesús en el estrés. Busca a Jesús en el estrés. Porque Él es el que te puede ayudar en el estrés. ¿Cómo lo busco en el estrés? Si estoy estresado, búscalo. Él está en el estrés. Busca a Jesús en tu camino, en medio de la adversidad. Cuando la duda te invada y no veas claridad, recuerda que Cristo camina contigo con toda fidelidad. Búscalo en el estrés. Búscalo en la ansiedad.
Búscalo en lo bueno y en lo malo. Búscalo. Él está en el camino. Búscalo. Permite que la escritura ilumine tu corazón. Deja que la palabra encienda tu ser en medio de la confusión. Deja que te haga ver. Entonces, búscalo en la palabra de Dios. Permite que te ilumine. Métete. En la ansiedad, métete en la palabra de Dios. En la depresión, métete en la palabra de Dios. En los problemas, en las cosas buenas, métete. Que el Espíritu Santo está contigo y te va a permitir ver. ¿Sí? Permite que la escritura ilumine tu corazón. Y la tercera, encuentra a Jesús en la comunidad partiendo el pan, recordándolo a Él. Ven a la comunidad. La comunidad te acerca a Jesús cuando recordamos su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando partimos el pan y el vino, en la mesa y en la oración, busca su presencia y descubrirás su amor que llena tu existencia. Él te llena. Sales cuando compartes el pan y el vino lleno, porque estás compartiéndolo con otros como Él lo hizo con sus discípulos. Estás compartiéndolo como lo hizo con estos discípulos en el camino de Maús, que no eran los 11. Yo no soy Juan, yo no soy Pedro, pero me encanta saber que aunque no sea Juan y aunque no sea Pedro, Jesús está conmigo, compartiendo la Santa Cena conmigo. Eso me enternece el corazón, porque puede ser que no sea igual que ellos, pero soy Javier y Él está compartiendo la cena conmigo. Él quiere compartir la cena contigo. Quiere que tú lo recuerdes de día y de noche. Y para terminar vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Dios, porque tu palabra es hermosa, Dios. Gracias, Dios, porque tú estás tan cerca de nosotros, Padre, porque tú estás cerquita de nosotros a través del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Te damos gloria a ti, Señor, porque hay veces nos hemos sentido lejos de ti, Señor, te hemos sentido lejos a ti de nosotros, pero tú estás caminando con nosotros constantemente y te pedimos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento y podamos verte, Señor, y podamos verte tan cerca que en medio de las adversidades de la vida podamos sentirte cerca, Señor. Te lo pedimos, Señor. Nosotros te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Perdona nuestras dudas, Señor. Perdona nuestras falta de esperanza, Señor. Perdónanos, Dios mío, por solamente pensar en nuestro status quo, Señor, en nuestra comodidad, en nuestro plan limitado. Perdónanos por ser tan limitados, Señor. Pero gracias por tenernos tanta paciencia, Señor, por amarnos de la forma en la que tú lo haces. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por morir en la cruz del Calvario por nosotros. Te amamos, Señor, y te adoramos a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Y para terminar vamos a hacer dos cosas. Vamos a invitar a los nuevos, a las personas nuevas que están en la transmisión, que simplemente hagas una oración junto con nosotros. Lo que te estoy diciendo es básico, quizás este sea el momento. Y si ese quizás sea el momento, aprovecha este momento, aprovecha este timing para que abras tu corazón y lo recibas. Quizás sea un momento más dentro de tu camino y habrá un momento en que tu corazón sea tocado. Pero como sea, aprovecha este espacio. Yo te pido que ores conmigo, que le digas al Señor, Señor Jesucristo, yo te abro la puerta de mi corazón. Yo te pido, Señor, que tú reines en mi vida. Yo reconozco que tú eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, que por tu sacrificio, Señor, he sido perdonado. Señor, que tú derramaste toda tu sangre, Señor, y tu cuerpo fue molido por mi vida, Señor, por amarme a mí, Señor. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te reconozco como Dios. Entra, Jesús, y a partir de hoy y para siempre, sé mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por estar tan cerca de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Y yo te invito a que vengas, amigo, amiga, acá a Vital Comunidad Cristiana, que vengas y compartas con nosotros el pan, que vengas y compartas con nosotros el vino, que vengas y compartas un tiempo en comunidad, que tú vengas, este espacio es para ti. Dios te bendiga, estamos aquí ubicados en la 127, justo en la Avenida Villas, al lado de la óptica. Estamos aquí para servirte. Ven junto con mi esposa y toda la comunidad. Queremos que vengas, queremos abrazarte. Tienes parqueadero gratis en Boulevard Niza, 2 horas. Entonces no tienes excusa. Dios te bendiga. Tenemos panecito y tenemos cafecito y tenemos cosas chéveres acá en la comunidad. Dios te bendiga. Un abrazo. Te esperamos el próximo domingo. Bendiciones.